Hola, hola, bienvenidos al próximo tutorial, este bolsito de flores. Empezaremos con una cadeneta y luego seguiremos tejiendo en recto cada panel. Es decir, el bolso está formado por dos cuadros, aquí tiene una costura. Entonces, después de la cadeneta, tejeremos el cuadrado, luego tejeremos el otro, es decir, hay dos cuadrados, luego uniremos por dentro la costura del lateral. Y luego desde aquí tejeremos el asa sin costuras. Vamos allá. El material detallado está en la descripción del vídeo. Yo he utilizado este hilo a 2 cabos y aguja de 5,5 milímetros. Vamos a empezar. Cogemos cualquiera de los dos colores y hacemos un nudo corredizo. Pasamos la aguja por dentro, la apretamos a la aguja y haremos puntos cadeneta. En total vamos a hacer 41 cadenetas. Cuando ya tenemos las 41 cadenetas, vamos a empezar a tejer medio puntos altos desde el segundo punto. Cogemos hebra, pinchamos en el segundo punto, el primero, segundo, en el segundo, cogemos hebra de nuevo y cuando tenemos los 3 puntos en la aguja los tejemos de una vez. Eso es un medio punto alto. Segundo, cogemos hebra, pinchamos en la siguiente cadeneta, volvemos a coger hebra y los 3 puntos de golpe. Haremos así 4 puntos en azul. Pero cuando llegamos al cuarto, lo iniciamos y antes de cerrarlo, cuando tenemos los 3 puntos en la aguja, cambiamos de color. Es decir, cerramos el cuarto punto en el nuevo color. Ponemos el hilo por detrás, lo sujetamos y lo cerramos en el nuevo color. Ahora vamos a tejer en azul celeste juntando el hilo azul junto a la cadeneta. Seguimos haciendo medio puntos altos y como veis el hilo azul lo envuelvo junto a la cadeneta para que no se vea por detrás. Haremos 6 medio puntos altos en celeste. Tres, 4, 5, sí, 5, y el sexto, y hacemos lo mismo. Antes de cerrarlo, ahora estiramos un poquito el hilo del otro color para que no nos haga arrugas en el revés y cerramos en el azul. Y lo mismo, vamos a seguir tejiendo puntos ahora en azul, envolviendo el hilo celeste junto a la cadeneta y haremos 8 medio puntos altos en azul. Recordad que podéis descargar el diagrama de colores, el patrón de colores, en la descripción del vídeo. Ya tengo los 8 puntos en azul y fijaos, esta vez no lo he ido estirando mientras tejía para que veáis. Si no estiramos un poquito el hilo antes de cambiar de color nos harán muchas arrugas en el revés. Lo estiramos lo suficiente pero no demasiado, que quede el tejido bien y cambiamos de color. Y ahora 4 medio puntos altos en celeste.
Estiramos un poco el hilo azul y cambiamos de color. Y ahora tocan 8 medio puntos altos en azul. ¿Veis? Al terminar los 8, estiro el hilo celeste un poquito y cambio de color. Ahora tocan 6 medio puntos altos en celeste. La primera pasada es la más incómoda porque la cadeneta es muy endeble, luego es más fácil. Cambio de color azul, estiro un poco el hilo. Ahora 4 medio puntos altos en azul. Y el último, el cuarto y último punto. Y cierro en azul porque en la segunda pasada empiezo en azul. Estiro el hilo igualmente, pero cierro en azul, no cambio de color. Tenéis que fijaros muy bien en qué color empieza la siguiente pasada para ver cómo cerráis la última pasada. Ahora hacemos una cadeneta al aire y ya tenemos la primera pasada hecha. Vamos a poner un marcador para no olvidarnos de que este es el derecho, este es nuestro lado derecho. Y vamos a la segunda pasada, le damos la vuelta. El derecho nos indica que ahora el hilo celeste lo vamos a tirar hacia nosotros, hacia este lado. Os enseño. Porque, como podéis ver, este es el revés y aquí quedan esos pequeños hilitos en el lateral y en el derecho no se ve nada. Además de algún bucle que me ha quedado suelto. Segunda pasada. Ese es el primer punto que tenéis que tejer. Ese, el primero de la base. Y ya recogemos el segundo hilo. Lo colocamos encima y ya tejemos envolviéndolo. Y empezaremos por 3 puntos azules. Como podéis ver, a mí también se me enreda el hilo. A veces me preguntáis que cómo lo hago, pues teniendo mucha paciencia. Ya tengo los 3 azules, estiro un poquito el celeste y cambio de color. Tenéis que tener cuidado porque nuestro revés ahora tejiendo es el derecho de la pieza. Es decir, como no os fijéis en estirar bien el hilo y nos queden arrugas, se nos van a ver en el derecho de la pieza. Terminamos los 5 puntos celeste, estiramos un poco el hilo y seguimos. Yo os recomiendo que imprimáis el patrón de colores y así con un boli al lado podéis ir tachando por donde vais y os será mucho más fácil seguir el patrón de colores correctamente. Tenéis que tener cuidado porque nuestro revés ahora tejiendo es el derecho de la pieza. Es decir, como no os fijéis en estirar bien el hilo y nos queden arrugas, se nos van a ver en el derecho de la pieza.
Termino los 24 puntos azules y mirar cómo tengo el lado del revés, que en realidad es el derecho de la pieza. No puede quedar así. Estiramos el hilo, luego lo colocamos que no quede arrugado, que no se estire mucho, perfecto, y podemos seguir. Cerramos en celeste y seguimos. Y cuando termino la pasada, ese puntito, ese que se ve en diagonal, se tiene que tejer. Es el último punto de la pasada. Cuesta un poquito cogerlo. Y no nos dejemos el hilo celeste y lo tejemos. Si tenéis dudas sobre cuál es el último punto que se ha de tejer, no perdáis la cuenta, en este caso eran los 3 últimos azules. Ahora vemos que estamos en el derecho, quiere decir que el celeste lo pasaremos hacia el otro lado, hacia el revés, y seguimos tejiendo. En este caso empezamos con 3 puntos azules, seguimos con 4 celestes, etc. Al llegar al final, recordar, en este caso son 3 puntos azules y el tercero
es ese punto que siempre está un poquito en diagonal, que parece escondido. Quizá es más fácil si primero introducís la aguja, lo dais un poquito de sí y luego tejéis. Esta es la manera para que quede recto el tejido, si no, no queda recto. Y la cadeneta al aire al final en el color azul, porque empezaremos en azul en la cuarta pasada. Ahora me quedo el celeste hacia mí porque estoy en el revés del tejido. Y empezamos con 2 puntos azules, seguiremos con 5 celestes, etc. Esta vez terminamos con 2 puntos azules, así que no os lo olvidéis, ese punto puñetero del final que está en diagonal lo tejemos y cerramos en azul porque la quinta empezamos en azul. Cadeneta al aire y damos la vuelta. En este caso estamos en el derecho, así que el hilo celeste para atrás. Y vamos a por la quinta. 2 puntos azules, después serán 4 celestes, etc.
Y terminamos la quinta con 2 puntos azules y el segundo, ese punto en diagonal, puñetero, ahí. Cadeneta al aire en azul, porque la sexta empezamos en azul. Y a partir de ahora podéis seguir con el patrón de colores. Recordad que lo podéis descargar en la descripción, yo recomiendo imprimirlo y así lo seguiréis más fácilmente. Y las cosas importantes son, bueno, seguirlo bien, el patrón, ir viendo que el dibujo os quede igual. Sobre todo, muy importante ver en qué color cerráis cada pasada y hacéis la cadeneta según el color en el que empiece la pasada siguiente. Ojo al estirar el hilo, tenéis que estirar un poquito el hilo cada vez que cambiáis de color para que no os queden bucles como a mí. Y muy importante, fijaros si estáis en el derecho o en el revés cada vez que empecéis pasada para que no os queden estos hilos laterales marcados en el derecho, que queden siempre en el revés. Cuando ya tenéis toda la pieza lista, todo el cuadrado completo, este es el último punto y lo cerramos así, estirando simplemente el último punto, cortando el otro hilo y haremos un nudito para que no se nos suelte. Listo. Tenéis que hacer dos cuadrados exactamente iguales. Y cuando los tengáis, los vamos a unir. Estos dos son el lado derecho. Encaramos derecho con derecho, es decir, derecho frente a derecho. Y vamos a unir todo el lateral con puntos bajos. Como en el perfil tengo el hilo oscuro yo, el azul, voy a unir con azul, que así se me verá menos. Hago un nudo corredizo, lo paso por la aguja y se trata de coger un punto del borde, empiezo por los 2 puntos de arriba, ahora cojo hebra y la paso por los 2 puntos y tejo los 2 de golpe, puntos bajos. Siguiente punto, paso primero la aguja por un lado y luego por el otro, cuesta un poquito, sobre todo porque está aprieto. Cojo la hebra y tejo los 2 puntos de una. Lo ideal es coger ni mucho ni poco, o sea, coger un hilito suelto muy superficial, no, intentar coger parte de punto, pero tampoco coger mucho porque si no el canto será más grueso. Pues así seguimos, cogiendo un punto de cada lado, que notéis que es firme, y ir vigilando que el dibujo no se os descuadre, que no estiréis más de un lado que del otro, y ir uniendo con puntos bajos. Al llegar a la esquina seguimos con normalidad, o sea, unimos hasta la esquina y luego seguiremos por la parte de abajo. Giramos y seguimos igual. La parte de abajo se hace más fácil porque coincide con coger la cadeneta de inicio. Veréis que cuando introducís la aguja como que es más fácil coger una parte de punto. Ya he llegado a la otra esquina, hago lo mismo, sigo uniendo hasta el final y luego giraré hacia arriba el lateral.
He unido todo el lado, el perfil, el bajo y me falta el último perfil. Y cuando llego al final, unir hasta los dos últimos puntos. Los dos últimos puntos de arriba también los unimos. Estiramos y ya podemos cortar. Ya lo tenemos unido. Le damos la vuelta. Ya podemos quitar la marca y vamos a hacer las asas. Abrimos el lateral, es decir, lo dejamos así en plano y vamos a empezar pinchando en el 10º punto desde el lateral, que coincide con ese punto azul. Vamos a tejer en azul porque este motivo azul va hacia la derecha. Y una vez pasada la aguja por el punto, cogemos hebra, hacemos una cadeneta al aire. Esto ya cuenta como primer punto, así que ahora hacemos 4 medio puntos altos azules, 5 en total, contando la cadeneta. Llego al quinto y cambio de color. Y sigo tejiendo como hasta ahora. Unimos el hilo azul a la base. Y ahora me tocan 10 puntos celeste. Al llegar al lateral puede ser un poco confuso. Os tiene que cuadrar 5 puntos de celeste a cada lado de la costura. Y cuando tengo los 10, estiro un poquito, ojo de no dejarlo muy apretado, y cambio de color. Y haré 5 puntos azules. Al terminar la pasada, hacemos una cadeneta al aire. Sí, este es un vídeo que no toca, pero porque justo en la primera pasada voy y me la olvido. No olvidéis al final de cada pasada en el asa hacer una cadeneta al aire. Y doy la vuelta. El hilo celeste me lo traigo hacia atrás, hacia mi lado. A partir de ahora vamos a menguar. ¿Cómo menguamos? Cojo hebra, pincho en el punto, vuelvo a coger hebra. Y cuando tengo los 3 puntos en la aguja, no cierro, vuelvo a coger hebra, me voy al segundo punto, ahora repesco el azul celeste, y cuando tengo todo en la aguja, cierro de golpe. Es decir, es como que acumulo 2 puntos en la aguja y los cierro de golpe. Pero este punto cuenta, o sea, cuando os digo iniciar con 4 azules, quiere decir 2 los que menguamos y otros 2. Ya he hecho los 4 azules, cambiamos a celeste, y ahora haremos 12 puntos en celeste. Ya tengo los 12, estiro un poquito el azul, cambio a azul, ojo que no se vea en el derecho el hilo y hacemos 4 puntos azules.
Lo mismo, 4 quiere decir en total, aunque menguemos los últimos 2. Es decir, tejo 2 y los últimos 2 los tejo, lo mantengo en la aguja, apartaré el celeste y el cuarto también lo tejo y cuando tengo todo en la aguja, cierro. Cerramos en azul. Hacemos la cadeneta al aire y damos la vuelta. Tercera pasada. Seguimos menguando. Empezamos con 3 azules, quiere decir que los 2 primeros los menguamos. 1, 2 en la aguja y los cierro juntos. A veces cuesta un poco. Y el tercero azul y cambio a celeste. Y ahora tocan 12 puntos en celeste. Ya he terminado los 12, cambio a azul y 3 puntos azules. Quiere decir que tejo 1 y menguo los últimos 2. Tejo 1, lo aguanto en la aguja, tejo el segundo y en este caso cerramos en celeste. Ojo, porque en la siguiente pasada empezamos directamente en celeste, es decir, cadeneta al aire en celeste. Y damos la vuelta, cuarta pasada. En esta pasada vamos a hacer 16 puntos celeste. Eso sí, seguimos menguando. Menguar hasta que os diga lo contrario. Tenéis que menguar al inicio y fin de cada pasada hasta la novena pasada. En la novena pasada no menguaremos y en la número 13 otra vez volveremos a menguar una vez. En el texto os lo dejo bien indicado. Os aconsejo arrastrar el hilo interior, es decir, seguir tejiendo con el hilo interior del otro color, aunque tejamos en un solo color, para que no os cambie el grosor del bolso. Yo en este caso he hecho la prueba, como podéis ver, esta pasada la he tejido sin arrastrar el azul y queda un poquito más fino y no acaba de quedar bien. Os aconsejo siempre ir con los dos colores. Recordar menguar los dos últimos puntos. Y los cierro de golpe, cerramos en celeste, cadeneta al aire y giramos, quinta pasada. Vamos a seguir en celeste, en este caso 14 puntos y seguimos menguando, inicio y fin. Aquí tengo que menguar, tejo un punto, me he quedado sin hilo, así que así un poco a cámara rápida voy a unirlo con el nudo invisible. Os dejo por aquí arriba el enlace al vídeo, por si os pasa lo mismo que os quedáis sin hilo. Y sigo menguando, me quedaba el segundo punto.
En esta pasada vamos a introducir el azul después de los 4 primeros puntos celeste. Lo pongo en este lado porque es el revés. Y sigo tejiendo ahora 4 puntos en azul. Cambiamos 4 puntos en celeste y ojo porque cerraremos en azul. Menguamos los 2 últimos, recordar menguar en todas las pasadas hasta que indique lo contrario. Cerramos en azul y cadeneta en azul y séptima pasada. La paso un poco más rápido porque ya es más de lo mismo, pero seguimos menguando inicio y fin, sobre todo. Cerramos en azul. Octava pasada, lo mismo. Tejemos 8 puntos en azul, menguamos al inicio y al fin, sobre todo. Como veis ahora estoy arrastrando el hilo interior, el celeste, para que no me varíe el grosor. Menguamos al final y cerramos en azul. En esta pasada, la novena, no vamos a menguar. Tenemos 8 puntos de ancho y vamos a seguir un rato sin menguar. Solo menguaremos una vez más en la pasada 13 y os lo indicaré en rojo. Tres celestes, cambio, 3 azules. Recordar, ya no menguamos, desde esta pasada no menguamos y cerraremos en celeste. En la pasada número 13 o decimotercera
Volvemos a menguar. Solamente una vez más en esta pasada, la número 13, en inicio y en fin, para quedarnos con 6 puntos de ancho. Pasada número 14, recordar que ya no menguamos más. Os dejo tranquilos, seguir tejiendo, siguiendo las indicaciones hasta la última pasada, que será la número 21.
Estamos en la última pasada, la número 21. Y cuando tenemos los 6 puntos, cerramos el último, estiramos el azul un poco, estiramos y cortamos el hilo. Tenemos que hacer 2 asas exactamente igual, 2. En una he cortado el hilo al finalizar y en la otra no. Corto solamente el azul y para unirlas ponemos derecho con derecho, es decir, enfrentamos lado derecho con lado derecho. Pasamos la aguja por el bucle largo que sobra de una de ellas y vamos a unir con puntos bajos. Pasamos la aguja por el primer punto, la pasamos por el mismo punto de la otra asa y cogemos hebra a través de los puntos y tejemos un punto bajo. Segundo punto, lo mismo, cogemos un punto de cada lado y unimos con punto bajo. Así hasta recoger los 6 puntos. Sexto y último punto, los que son más difíciles, los de la esquina pequeñajos. Los cogemos y punto bajo. Y listo, estiramos, ya se puede cortar. Y ya tenemos las asas unidas. Ahora toca pulir hilos. Os explico mi manera de pulir hilos. Cojo un ganchillo un poco más pequeñito para que sea más fácil. Paso el hilo varias veces por debajo de algunos puntos. La idea también es llevarlo hacia el centro de la asa para que no se vea el nudo en el exterior, o sea, por el canto. Y cuando lo tengo hacia la mitad, uno de los cabos lo paso por debajo de otro punto y doble nudo y corto. Si vosotros no habéis tejido con 2 cabos, no pasa nada. Abrís la mitad de la hebra del algodón y pasáis la mitad por un punto y anudáis los 2 lados. En este caso paso el hilo por debajo de varios puntos y cuando ya lo tengo suficientemente escondido, simplemente corto el extremo. Es bastante difícil que se escurra y se escape. Listo, ya lo tenemos pulido. Le damos la vuelta. Y ya tenemos nuestro bolso terminado. Si queréis ponerle cierre, seguir el vídeo a continuación.